Líderes, bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva disertación, siempre con el mismo propósito, agregar valor con cada entrega, con cada episodio. El día de hoy tenemos un episodio para mí con un sabor a nostalgia, porque uno es el buen resultado de esos profesores con los que se encontró en la vida y tengo la oportunidad de entrevistar, de conversar con uno de mis mentores en muy temprana de mi vida profesional, el señor Wellington Paniagua. Bienvenido, Wellington. Bueno, George, el privilegio es mío de acompañarte a ti y a todos los seguidores que tienes. Y es un honor también ser considerado como parte de tus mentores. Y me da grato saber que la siembra que estamos haciendo pues está dando buenos frutos. Y la evidencia de ella son los capítulos que he visto de tu programa Gracias. y que de inicio, sé que a inicio de este año te propusiste pues hacer mínimo 52 episodios que tuvieran contenido de valor. Cuando me llamas para invitarme, me sentí valorado, porque de antemano, si estoy dentro de ese número de capítulos, pues parece que algo sembré. Así que para mí es un honor, un privilegio acompañarte en esta oportunidad y dar de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, amén. Agradecerles de antemano. Yo sé que cualquier cosa que salga de aquí va a ser sustanciosa, como para la población, como también para mí. Me gusta siempre comenzar el episodio hablando un poquito de los credenciales, de dónde viene el señor Paniagua, cuál es su experiencia profesional, a qué se dedica actualmente, para que aquellos que no lo conocen tengan un insight de qué se trata. Muy bien, mira, este humilde servidor que arriba a sus 61. 61, Sí, pero bien cuidado. empezamos temprano en nuestra vida laboral. De origen me gradué en el área de agronomía, soy ingeniero agrónomo de Loyola UNFU. Tuve una experiencia en el área de manejo agrícola y desde allí pues empecé a formar un poquito lo que es la dirección y liderazgo, porque liderar agricultores o campesinos me dio un expertise de manejar recursos humanos. La vida va llevando a uno a diferentes etapas y de la agronomía caí al área de venta de productos agropecuarios y trabajé para el grupo Bonetti, Sociedad Industrial Dominicana, y ese grupo en el área de venta de alimentos para vacunos, porcinos, aves. Y en esa experiencia yo sentí la necesidad de prepararnos, conocer, y hice una maestría en administración de fincas agropecuarias y producción animal. Esa maestría que se llevó en paralelo al área laboral, la hice en la UNFU. Posteriormente, la misma empresa me llevó al área de compra. Entré al área de compra del área cárnica para hacer embutido para una empresa española dominicana llamada Campofrío. Y allí tuve una experiencia interesante conociendo sobre todo las granjas de República Dominicana y de manera especial del Cibao, la granja porcina, los productores pecuarios. Y ahí desarrollé un vínculo con todas las cooperativas, el área de producción porcina, que era la materia prima primaria, y en el mundo de los cárnicos. La vuelta me llevó de nuevo a comercio, vuelvo al Cibao y administré todo lo que fue distribución y venta para el consumo masivo a nivel de supermercado, tienda de conveniencia, colmado, y eso me dio un expertise en retail, área de venta y manejo de equipo de venta, almacén, proceso, programación, forecast, Logística. logística, distribución, ruta, y eso pues me dio un amplio conocimiento del manejo de estructura y logística de venta. En el área comercial, pues en un momento dado paso a formar parte de un proyecto que fue íconos en el país, llamado Café Mamainé. Fue un Ah, claro, proyecto súper. que transformó la industria del café y ahí pues tuve el privilegio también de en el Cibao manejar fuerzas de venta, promotoras, vendedores, almacenes y todo lo que envuelve la distribución. Eso me permitió tener relaciones con todos los canales de comercio de la ciudad del norte, las 14 provincias. Después Dios me llevó al este, manejé toda la parte de hotelería, restaurante, la apertura de los hoteles en Bávaro, Punta Cana y todo ese mundo. La vida me fue dando vuelta y después del café caí a trabajar para una empresa internacional llamada Mars USA. La línea de Mars son los que manejan el área de chocolate, marca Snickers, Milky Way, vaya la cuña.
Y en el área de alimentos para mascota, manejan también Pedigrí, Whiskas y esa línea. En Mars, pues empecé siendo el gestor de distribuidores y terminé siendo country manager para República Dominicana y para Cuba. Y eso pues me dio también una expertise regional de manejo de venta y comercio, tanto para todo el área de distribución masiva como de supermercados, cadenas, retail, todo lo que tiene que ver con exhibición, posicionamiento de marca, productos, manejo de mercaderistas, de vendedores, y todo ese mundo siempre manejando recursos, liderando equipos y orientando fuerzas de ejecución. La vida me dio un giro y me permitió caer en el área de servicios y vine a trabajar a call center. Y gracias a Dios ahí coincidimos, tú y yo, en una industria de servicios que es bastante demandante, intensiva, de relaciones humanas. Y bueno, gracias al Señor, ahí ya vamos para 10 años manejando la gerencia de este proyecto. Hemos tenido altas y bajas, pero hemos llegado a manejar cerca de 800, 900 empleados con todo lo que esto implica. Todo el personal que responde a uno, desde la parte de gerencia de recursos humanos, operación y bueno, la estructura como tal, que gracias al Señor me ha permitido ser mentor, director, guía, pero sobre todo manejar recursos humanos. Siempre, y creo que es algo que te instruía o te decía cuando estábamos en la misma línea de dirección, para mí lo más importante es el ser humano. Así Si es. tú trabajas bien el elemento humano, el resto viene por añadidura. Y lo concibo como tal porque cualquier industria puede tener, en el caso del servicio que manejábamos, edificio, computadora y escritorio. Así es. La diferencia lo va a marcar la respuesta de aquellos seres que están detrás del teléfono Manipulando los equipos. dándole un servicio a quienes lo demandan. Y entendiendo en este mundo que lo aprendí, lo desarrollé junto con ustedes, que cada cliente primero es único, cada llamada es especial y que detrás de el telón, vamos a decirlo así, todo el mundo espera recibir cero defecto. Es calidad al 100%. Así es. En ese desarrollo de vida, no debo menos de decir que acabo de cumplir 30 años de unión matrimonial. Tengo 2 hijos. A Dios las gracias, profesionales también desarrollado con la mejor forma de poder nosotros hacer un producto de lo cual uno se pueda sentir orgulloso. Jóvenes que están ya, gracias al Señor, en el mundo laboral, aún en casa. Esta generación no se acelera tanto como la mía en matrimonio, Le pero tomo más su tiempo. se toma más su tiempo. Están formándose, haciendo posgrado, maestría, aparte de ir haciendo pues, su carrera. Y le doy gracias a Dios de que, no como dicen muchos hipócritas, felizmente casado, pero establemente casado. Y el Señor me ha dado ese privilegio de formar una familia que es el cherry de mi carrera. El principio del éxito para mí se mide cuando tú logras alcanzar el respeto de tu casa. Y lo digo porque es la parte más íntima, donde conocen tus virtudes y defectos, donde conocen la naturaleza propia del individuo, no lo que se ve el exterior. El mismo Señor Jesucristo, que para mí es un líder extraordinario y diferencial dentro de todos los líderes que uno pueda citar, los Kobe, los Philly Kotler, los Maxwell, whatever el nombre usted le ponga, no hay para mí un líder que haya transformado más la historia, La máxima expresión del la liderazgo. máxima expresión del liderazgo. Aprendí de él que aún sus hermanos, en algún momento de su temporalidad en la tierra, le dijeron, pero vete a otro lugar para que conozcan tus virtudes. Decía que es difícil ser profeta en su tierra, ser profeta en tu casa. Y la dificultad de esto es porque conocen hasta tus olores. Y cuando tú logras alcanzar respeto de tu pareja, de tus hijos, entonces uno puede pensar que está dando un buen testimonio. Porque una parte clave del liderazgo es tu integridad y tu carácter. Así que ese Wellington Paniagua, humilde servidor, aquí presente,
Y bueno, presto a compartir fuera de esas experiencias algunos tips que pudieran ayudar. Buenísimo, señor Paniagua, buenísimo todo lo que acaba de contar. Y me gustaría que la conversación gire en tres elementos a propósito de su introito. Y es este primer elemento profesional, cómo usted desarrolla estos equipos de alto rendimiento, de alto desempeño, dentro del tema call center, dentro del tema de productos masivos y todo lo otro que acaba de mencionar. Pero también entonces en una segunda fase, su liderazgo en la familia, cómo usted logra tener esta gran familia a nivel interno tan bien construida que se percibe y se siente a nivel externo. Y ya por último, entonces su relación con Dios y cómo todo esto se vincula. Amén. En su primera experiencia profesional estaba en la industria agrónoma. Ujú. ¿Esto fue por vocación, por alguna cercanía, porque se heredó? ¿Hay algunas relaciones que se le Mira, heredan como profesiones? interesante la pregunta. De jovencito yo quería ser ingeniero civil, Civil. siendo niño, y había una persona que influenció en mí en su carrera laboral, que era un primo muy cercano, y él estudió en un centro técnico llamado el Instituto Politécnico Loyola, que está en San Cristóbal, y yo siempre le decía, quiero ser o estudiar donde tú estudias. Terminado mi básica, el octavo, él mismo me dijo, ¿tú de verdad quieres entrar a Loyola? Digo, sí. Me dice, mira, estas son la lista de carreras que tenemos. Y ahí había electrónica, mecánica, electricidad, y una que a mí me llamó la atención fue agronomía. ¿Por qué? Venimos de origen del campo. En la familia nuestra, finca de café, tenían ganado, ese ambiente de tabaco, la sarta, y dentro de ese abanico de opciones, para mí era más afín la agropecuaria que la electrónica o la mecánica. Eso me llevó a seleccionar la carrera y le doy gracias a Dios porque fue una carrera bella. Digo fue porque en algún momento uno va Sí, sí, cambia. desviándose según las circunstancias. Pero eso me llevó a estudiar agronomía y fue intensivo porque fue el bachillerato técnico con un peritaje y terminamos ahí y pasamos a la UNFU y terminamos la carrera de ingeniería agropecuaria porque hay un convenio entre el Instituto Politécnico Loyola y la UNFU donde las materias se convalidan y gracias a Dios en 2 años y medio posterior a salida de ahí me graduó de ingeniero agrónomo. Mi papá, que Dios lo tenga en buen lugar, sentía el orgullo de que dentro de la universidad, el que primero se gradúa con menos edad, 20 años para 21, como ingeniero, fue este humilde servidor. Y para el viejo mío eso era una cosa Un extraordinaria. orgullo en el corazón. Pero bueno, son de las cosas que uno las cuenta como anécdota. Me graduó de ingeniero agrónomo y en el interín, estudiando agronomía, tuve el privilegio de ser seleccionado dentro de un pool de estudiantes para trabajar en orientación agropecuaria a nivel radial. Tuve la oportunidad de trabajar para Radio ABC, educando radialmente a los agricultores, específicamente de una zona llamada Yamasap, en el área de Monteplata. Mi primera labor educativa fue Radio Educación y trabajaba para Radio ABC, una emisora de la Iglesia Católica que tiene, al igual que Radio Santa María, programa de educación. Pues allí, un amigo mío llamado Eduardo Payano y este servidor, pues tuvimos la oportunidad de ser seleccionado y entrenado para educación radial. Que esa era en lo que usted hablaba, esa era mi pregunta. El manejo de la oratoria que usted tiene es exquisito y yo quería saber dónde, entre todo este proceso profesional, se Bueno, pues, educó pues mira, viene desde mis 13 años, empecé a trabajar en la radio a los 13 a los años. 13 años, estando en Loyola, nos empezaron a utilizar para ir dando extensión agrícola. Pero lo comenzaron a utilizar porque vieron que tenía algunos elementos Evidentemente natos. hicieron un taller, hicieron una especie de casting y dentro del grupo de mi promoción fuimos elegidos 2 personas, Y usted lo fue. Eduardo Payano y este servidor. De hecho, interesante pensar que Eduardo, mi compañero, todavía está
en Radio ABC, se quedó haciendo carrera dentro de ese proyecto y el programa todavía sigue en el aire. Se llama Mejorando la cosecha Ok. y es un testimonio interesante porque nosotros salimos de Loyola, que no lo vaya a oír mucha gente, en el año 82, 83, y desde entonces, los años 80, empezamos con este proyecto a transmitirlo. La combinación del programa radial iba acompañado de extensión. Cada mes nosotros íbamos al campo Ok. a darle charla a los agricultores, charla resumen de todo lo que habíamos dado durante el mes sobre proceso de producción agropecuaria. Si hablábamos del cultivo del cacao, y en ese periodo estábamos hablando de siembra, de poda, de injerto. Pero ahí me parece que debe de haber un reto importante. ¿Cómo personas tan jóvenes van a ir al campo con personas con nivel educativo distinto Sí, y a adultos. intentar enseñarle? ¿Cómo se genera autoridad como para que presten atención? Mira, qué interesante. Cuando tú como joven te toca dirigir a personas adultas, es no demostrarle tu conocimiento, es más bien tú mostrarte como un servidor para que el conocimiento que ellos tienen se perfeccione. Y ahí empieza uno a desarrollar el coaching. A adultos, De manera empírica. claro, a adultos, estos muchachos venían a decirle cómo eran las mejores prácticas para el manejo del cultivo que se estuviera tratando, ya fuera el cacao, ya fuera el café, ya fuera el arroz. Y nosotros pues éramos preparados académicamente por los profesores de extensión, nos ayudaban a la elaboración de los folletos para educar a los campesinos, pero sobre todo tuvimos esa gracia de que eran los muchachos que hablaban por la radio, llegaban a hacer esta charla y había como una Que los expectativa. agricultores o las personas en el campo lo escuchaban Sí. y lo reconocían. Sí, sí, y ya iban los personajes de la radio a llevar extensión al campo. Y era una vez al mes, lo organizaba la Asociación de Agricultores de Yamasá, que era básicamente esto. Y bueno, era interesante, lo que se llevaba a la radio, se llevaba a la práctica. Posteriormente, la FAO nos contrató para extensión agropecuaria en el Instituto Agrario Dominicano y la FAO, pues, desarrolló un proyecto de educación y extensión en el área de El Pozo de Nagua, para el área agropecuaria de arroz. Usted conoce el país entero. Gracias al Señor que sí. Dentro de mi carrera agrícola, pues trabajé extensión, trabajé cultivo y trabajé café a nivel montaña. Tuve la oportunidad de desarrollar productos agropecuarios en Constanza, experiencia tremenda. Esa oportunidad de poder adquirir esos conocimientos técnicos, esa vida práctica, ¿nunca le dio la sensación de necesitar emprender en ese sector? Mira, sí, y las emprendiduras siempre han estado en el corazón de todo joven. Yo creo que a mí la oportunidad que Dios me dio de ir trabajando con proyectos y empresas que siempre me pusieron como responsable de área, también me frenó en mi autonomía. Y te digo por qué. He tenido como principio el respeto del tiempo pagado. Una empresa que me paga a mí 8 horas de trabajo, yo he tenido ese sentido de deber de responderle por mi tiempo, Que eso habla de integridad. que Ese habla de tiempo no integridad, es suyo. sin dejar de poder iniciar cualquier cosa, que sí lo hemos hecho, pero pensando en que otro lo maneje, yo lo dirijo, aporto, doy las ideas, no siempre tú tienes el éxito, porque el otro acaba subsistiendo del proyecto, pero tú siempre acabas recibiendo las responsabilidades. Emprendí varias ideas y programas que nunca pude dedicarle el 100% del tiempo porque Dios me ha permitido tener la oportunidad de como medio dirigir áreas, llevar departamentos, llevar proyectos. Y bueno, no todos nacimos para ser empresarios, sino administradores de empresas. Y yo he tenido la bendición de sustentarme sin dejar de querer emprender en múltiples ocasiones. Te digo, he emprendido proyectos de estudio de fotografía, para que tenga una Sí. idea, proyectos de transporte, de logística, proyectos de distribución, proyectos agropecuarios, de crianza. La he sembrado, pero como te digo, he sentido el deber de no desviar mi atención y tiempo en las empresas que me están pagando mi salario
he delegado en partner de negocio que hemos tenido que acabar dejándole el negocio a los partners porque nunca da para mí. Y entonces el emprendimiento es bueno cuando tú tienes la capacidad de dirigirlo tú mismo. Exhorto siempre que vivamos las experiencias laborales, que aprendamos, conozcamos, hagamos network, interrelaciones. Yo te pudiera decir que la vida me ha permitido tener relaciones tanto nacionales como internacionales para diferentes áreas, desde el área comercial, el área agropecuaria, pero en mi rol laboral nunca he usado mi puesto para beneficio propio, porque eso está a conflicto de intereses. Tarde o temprano hay Sí, una sí, fricción. sí. Y en eso yo he procurado ser muy cuidadoso por mi propia integridad, no porque quizás no se puedan aprovechar las oportunidades, pero sí hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, si a mí una empresa me está pagando lo justo desde mi perspectiva, para que mi tiempo yo lo dedique a pensar, a desarrollar y a formar, o a mí me es muy cuesta arriba desviar mi tiempo laboral hábil a otras cosas. Así es. Siempre hay espacio, como tú lo administres. Este es un buen ejemplo de espacio que se está administrando de manera correcta, sin dejar de faltar, primero, nada que ver con la carrera y el grupo que tú administras. Es tu innovación, algo diferente, lo cual te felicito y exhorto a las jóvenes como tú que puedan seguir haciéndolo, pero no se me dieron. Y le doy gracias a Dios que las empresas con las que he compartido, yo he tenido pocos saltos, a pesar de que tuviste esas carreras en diferentes facetas, prácticamente una me llevó a la otra y fueron grupos vinculantes. Yo puedo decir que cambié de trabajo en una sola ocasión donde una empresa compró otra, y, o sea, de grupos Una adquisición. a una adquisición me pasaron y ya después como que no me sentía cómodo con lo Con la nueva adquiriente estructura. y salí. Ok. Y ahí fue como una oportunidad. Y la otra fue cuando vine acá a trabajar en el área de servicio, fruto de quizá un agotamiento en el trabajo de consumo masivo, tantos años de carretera. Yo conozco el país, como tú dices, por todas las esquinas, los 60,000 puntos de venta que hay en el país. Y eso era un poquito retador. Sí. Yo no sé cuántos kilómetros tiene mi espalda, pero dije, necesito una labor más sosagada, Un poquito no es más que estética, estática. más estática, de menos carretera. Y bueno, Dios me abrió la oportunidad de conectar con el presidente de este grupo que me conoce desde niño. Fuimos vecinos cuando éramos pequeños, él mayor que yo, me lleva unos 7 años. Y bueno, en algún momento vi que él estaba emprendiendo un proyecto en Santo Domingo y a mí se me ocurrió preguntarle que si él tenía a alguien que le administrara eso allí. Me dijo que no y yo me le ofrecí para que me tomara en cuenta. Y ciertamente conversamos y nos pusimos de acuerdo. Y Y en hay eso unos estoy. 10 años de relación 10 profesional. años ya de relaciones que nos están permitiendo avanzar positivamente. Señor Paniagua, usted establece que lo más importante es el capital humano. El capital humano. ¿Cómo se desarrolla de manera oportuna esos equipos de alto desempeño, esos equipos que te llevan a ganar campeonato? ¿Cómo nosotros buscamos, imagínese con paquetes similares a la competencia, con beneficios similares a la competencia, cómo nosotros buscamos tener los mejores recursos o quizás desarrollarlos, porque no naturalmente llegan como los mejores? Ujú. Mira, tú acabas de decir una clave. Toda empresa, Desarrollar talento. toda empresa tiene un material interno. Así es. El primer reto de cada gerente es evaluar su portafolio de recursos humanos internos. No siempre vas a encontrar lo que busca, Es una especie de diagnóstico, un proceso de levantamiento. un levantamiento. ¿Qué yo tengo en la mano? Hoy en día, la parte de gestión humana es clave para desarrollar carreras, sobre todo en empresas que tienen cierto nivel de madurez. Es importante que los asociados perciban oportunidad de crecimiento. Ahora, debemos ser intencional para el crecimiento del personal. Nosotros no podemos decir que quiero que la gente mía crezca y no tener planes específicos de desarrollo. Y para cada Decirlo uno, de la boca para afuera. sí, decirlo es muy fácil, pero tenemos que desarrollar desde gestión humana
un plan de desarrollo para ello. Eso te va a poner a tener dicen los gringos, career roadmap. Es un plan de carrera en función de cuáles son las áreas de expertise de cada uno de tus asociados. Por ejemplo, tú tienes asociado en el área de venta. Tú tienes que formar a esa gente en el área de venta con las últimas tendencias que tiene esa carrera. Recursos humanos tiene que prever tener un plan de desarrollo personal para que el personal bajo tu empresa tenga oportunidad de formarse de manera empresarial, pero también estimularlo a desarrollarse de manera individual. En el plan de desarrollo personal de cada uno de tus asociados debe haber un calendario de training preparado. Tipo pénsula en la universidad. Tipo pénsula universidad. Vamos a ver, este muchacho tiene el perfil para ser supervisor de venta. Pues yo voy a preparar un pénsul que puede ser por Infotec, que puede ser de la universidad, que puede ser interno, No, por supuesto. para darle técnicas que lo ayuden a crecer. En el interín iremos viendo si sus actitudes se componen de elementos suficientes para que el cóctel dé el resultado. Tenemos que tener la visión de entender si la persona va en la ruta correcta, si tiene interés, porque nosotros estamos como líderes llamados a estimular, no a cargar. A veces tú quieres que la gente avance, pero el otro no quiere avanzar. Entonces no puede llevar. Tenemos que darnos cuenta de quiénes sí quieren y con quienes quieren invertir. Ahí me surgen dos preguntas y disculpe que le interrumpa. La primera es si estimulamos y formamos de manera correcta. Existe un riesgo evidente y es la posibilidad de que ese recurso, una vez desarrollado, se marche. ¿Qué hacer en ese caso? Y la segunda, Sí. a propósito de lo que usted menciona, es en el caso del recurso que hay que cargar. ¿En qué momento decidimos hasta dónde? Hasta dónde. Mira, decía el señor Ford, muy bien utilizado en múltiples áreas del liderazgo y en desarrollar métodos y sistemas, que el temor de preparar una gente y se nos vaya es alto, pero el no prepararlo y que se te quede, el peligro es peor. Entonces nosotros tenemos que preparar a la gente sin temor de que se nos vayan. Es aquí un buen ejemplo. Tú. Muchísimas gracias. Ahora, uno tiene que saber que lo que está preparando son seres humanos para el reino. Ahorita hablábamos del reino de Dios. Nosotros no podemos ser egoístas porque cuando lo somos, entonces limitamos las capacidades del personal bajo tu responsabilidad y eso limita la capacidad de desarrollo de tu empresa. El techo de la organización son las personas que lo dirigen. El conocimiento que tú transfieres a los que tú diriges no es una siembra en el agua. Hay semillas que te darán 30, 40, 60%, pero tú tienes la certeza de que algo de eso retorna a tu inversión. El ROI. ¿Cuánto invierto? ¿Qué yo retorno? Mi responsabilidad como líder es crearle las condiciones y los ambientes necesarios para que todo el que te va a mi nivel sea una estrella. Si se fue porque llegó a su techo dentro de mi organización, me voy a sentir satisfecho de que un día me digan, Señor, muchas gracias. Aunque a mí me haya costado aparentemente invertir, pero sé que lo que dieron durante el tiempo que estuvieron fueron lo máximo posible para esa organización. Yo tengo la ¿Cómo usted lo convicción vincula con el reino? Usted está formando mejores profesionales para la vida. para la vida. En la organización es una pequeña parte de la vida, pero se va más allá y va a ser un profesional con ética, con fuerza de trabajo orientado a resultados y eso debe de llenar más a que la ocupación que ocupó. Mira, de verdad, tú señalas algo valioso, George. La gente, si no se da cuenta que lo que está haciendo es un influencer, fuera del término que se tiene hoy en día, nosotros somos influencers. Fuimos el fruto de alguien. La suma de mucha gente es lo que nos forma como cóctel, independientemente de que cada uno debe hacer el esfuerzo de prepararse a sí mismo. Así es. Somos la siembra de varias gente, desde los educadores, desde los padres, desde los amigos, desde los enlaces que te abren puertas, te cierran puertas. Pero nosotros somos fruto de gente que sirvieron o de canal o de tropiezo. Al final,
queremos que todo el mundo nos recuerda como un canal de bendición. Te pongo como ejemplo, el día pasado, quizá cuestión un par de 2 meses, yo recibo una llamada de alguien que bien no recordaba bien de él, que andaba insistiendo, buscándome, vio por Facebook, vio por aquí, por allá, ubicó donde yo trabajaba, llamó a la oficina y dejó un mensaje con un joven de recepción. Dígale al señor que yo necesito conectarme con él. Voy a decir hasta su nombre, Luis Cruz, un joven que, bueno, me deja su teléfono y que lo llamó Luis Cruz, que quiere hablar con usted. Digo, ¿quién será Luis Cruz? Pues Luis Cruz fue un joven de esos que uno formó aquí en el área de venta cuando estábamos en el mercado de embutido de La Vega, que yo ayudé a desarrollar. Fui de lo que lo seleccionó en la entrevista. La gente de recursos humanos no tenía mucha seguridad de que pudiera ser. Y yo le dije, déjemelo, que yo lo hago, yo lo formo. Y se dio de los mejores. Pasa el tiempo, Luis se va a Estados Unidos y ha ido bien, gracias al Señor. Llega y trata de ubicarme, porque él quería darme gracias, Su porque de algún insistencia era modo, para agradecer. primero sí, la forma en que yo le abrí una oportunidad, lo ayudó a formarse, a desarrollarse, a crecer, y hoy en día él se siente próspero y de hecho, por lo que me dice lo es, tiene inversiones en Estados Unidos, tiene inversiones aquí, y él decía, esa semilla, yo no tengo más que agradecérsela a usted porque me ayudó a formar el carácter. O sea, cuando tú ves esos testimonios, uno dice, Señor, gracias, porque estamos dando buenos frutos. Mira, George, el libro de la vida por el cual me rijo, que es el testamento del reino de Dios, que es la Biblia, trae una cosa que hoy en día nosotros estamos viendo como inteligencia artificial. ¿Cómo lo vincula? En Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 11, hay un texto que dice que un día se van a abrir los libros donde está escrita la historia de todos los seres humanos y que seremos evaluados por las obras que realizamos. Pensar en Apocalipsis es pensar 2000 y pico de años atrás. Dios le revela a un hombre preso en una isla, imagínate Alcatraz en los tiempos modernos, y a ese hombre Dios le dice que un día la historia de todo el mundo va a estar concentrado en un libro y que van a ser evaluados según tus obras. Hoy en día tú lo asocias a la capacidad de archivo, de memoria, de data que se está trabajando con la inteligencia artificial. Se está recopilando información de diferentes áreas del saber, ciencia, tecnología, matemática, lo que usted se puede imaginar, Está ahí. el hombre lo está acumulando en unos servidores que requieren una cantidad de energía Y de agua importante. y de agua para mantenerse a temperatura, pero el mundo se está compilando en archivos. Ya Dios lo tenía previsto y literalmente lo lleva a libros. Señala que allí hay otro libro que es donde están inscritos la gente que pasan al libro de la vida, dice allí. Aunque no es la idea de dar un sermón hoy, sí debo señalarte que para Dios, que es el desarrollador y creador de nuestra mente, de nuestra capacidad, que le dio al hombre la capacidad de crear la inteligencia artificial, de clonar, de inventar, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Consecuentemente, no hay nada que el hombre pueda desarrollar hoy que Dios no lo sepa. Él conoce el final desde el principio. Hablando de liderazgo, no hay un líder que no haya dejado un legado más grande que el que dividió la historia en antes y después. Así es. Hoy en día nosotros vivimos en una generación mega informada, pero mega desorientada. Y es culpa de la sobreestimulación de tanta información. Sin el discernimiento necesario para procesarla. Mucha información al mismo tiempo es como que tú a una computadora le metes diferentes matrices, diferentes fórmulas de cálculo y ella como te da un error. Si tú no sabes dosificarla para que pueda procesarla, datos que entro, información que salgo, no te va a dar el fruto que tú esperas, por más bueno que sea
el software de inteligencia que tenga. Eso está pasando con el ser humano. El apóstol Pablo escribió a la carta de los romanos, 2000 y pico de años atrás, que la única manera en que el hombre podía avanzar era transformando su entendimiento. Y él lo parafrasea así: no te conforme por las cosas de este mundo, sino que transformar tu manera de pensar para que pueda transformar tu manera de vivir y pueda transformar tu existencia. Aquí viene, el liderazgo viene por transformar tu mente, alimentarla de datos correctos, evaluar la información que recibe, sacar lo bueno. Pablo dice, a mí todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar por las cosas. A mí me da pena ver cómo esta generación, que vuelvo y reitero, es la más informada de todos los tiempos, Toda la historia, de así toda la es. historia, podrán venir a otros que tendrán Pero más información, hasta hoy es la generación más informada. pero es la más desorientada. Hoy en día estamos viendo un fenómeno social, psicológico, conductual, que son los terias. Wow. ¿Qué uno puede deducir de estos jóvenes que se identifican tanto con el reino animal, que se consideran a sí mismos que son un animal y quieren vivir al estilo, forma de esos animales? Cuando tú te vas a ese mismo libro que te digo de Romanos, el capítulo 1, a partir del verso 18, el apóstol Pablo dice, el hombre de esa generación, está hablando de esta generación, le dieron más culto a las criaturas que al Creador y se quisieron parecer a ellas en lugar del Creador. ¡Wow! Hoy estamos hablando de que la gente se quiere parecer a la creación Literalmente. más que al Creador y quieren que lo traten, lo cuiden, lo mimen, lo respeten, lo soporten, lo toleren. Una generación totalmente desorientada por más información que tienen, pero esa información no ha sido usada de manera correcta. El nivel de influencia que esos jóvenes han recibido no es para positivo, desde la óptica, primero, de lo que Dios espera del hombre, imagen y semejanza, a lo que la sociedad debe esperar. Yo no me imagino un hijo mío que me diga que se cree que es un gato. Lo tendré que soltar al patio para que se alimente de ratones, o un perro, vivirá en la jaula, porque eso no es lo que Dios diseñó. Bueno, nada más hay que ver, el que se cree un lobo, yo lo quisiera ver en medio de una jauría de lobos, conviviendo con ellos, a ver si sobrevive. Eso de Rómulo y Remo, de donde se formó Roma, eso es un cuento del camino y de la filosofía griega, pero en efecto no es natural. ¿Cómo logramos que quizás esas personas que nos escuchan, que esas personas que van detrás de nosotros viendo nuestras acciones, logren diferenciarse, tengan esa capacidad de pensamiento crítico que le permita discernir dentro de lo correcto, dígase lo bueno, lo malo, y no irse en estas tendencias que, en mi opinión, naturalmente es por un exceso de bienestar? Yo creo Ujú. que hay demasiada gente bien. Cuando nosotros nos vamos a, a Siberia, vamos a ver unas personas que están pensando quizás en comer más De que en este tipo sobrevivir, de, sí. más que en este tipo de cosas. Mira, dice la Biblia que una mente ociosa es un banco del enemigo. El hombre que no tiene la mente ocupada El de diablo manera vive en el ocio. productiva, el enemigo anda buscando qué ponerle, en qué entretenerlo, Así es. porque la misión de él es confundir. La palabra de Dios dice que esta generación viendo no ven y oyendo no escuchan. Entonces, la palabra reitera que el príncipe de este siglo le tiene cegado el entendimiento a las personas y por eso están confundidas, porque su misión es confundir al ser humano. Reiterando la pregunta de cómo poder ayudar a que la gente discierna entre lo correcto o lo Algún incorrecto, sistema que le ayude a tomar mejores decisiones. yo no puedo decirte más que escudriñar las escrituras. Yo te puedo recomendar muchísimos libros y bueno, lo que no he leído lo es audio escuchado, porque procuro, de hecho, todavía todos los días yo tengo un audiolibro.
Y ahora con estos formatos de podcast también hay más contenido. Más contenido, Ahora, información. Hay bastante fuentes de información para formar y alimentar la mente. Ahora bien, ¿pero en qué decido formar? ni exacto. Si yo no sé con qué me alimento, pues mi resultado va a ser confuso. En una ocasión le preguntaron a mi líder, siendo juzgado, ¿qué es la verdad? Y él dijo, yo soy la verdad. Si tú, joven, que me escucha y cualquier adulto que nos esté escuchando, quiere discernir entre qué bueno y qué malo, fíltralo a la luz de la palabra, sin tener que ser religioso. Cualquier texto, cualquier pregunta que usted quiera indagar sobre si es cierto o no, qué sentido tiene, mírelo a la luz de la palabra de Dios. Hay muchas religiones con muy buena formación. Tú tienes los hindúes que tienen formaciones bastante morales, con muchas instrucciones al respeto, en amor, a la naturaleza, al ser humano. Tú tienes filosofía de vida, tú tienes los yogas, tú tienes los gnósticos. Hay que ver qué hay detrás de todo esto para que no te confunda. Ahora, culturalmente hablando, y de este lado del mundo, nosotros que fuimos educados de una filosofía religiosa cristiana, la guía del ser humano para saber lo correcto y lo incorrecto, para mí, y lo recomiendo, es la Biblia. Hay un libro que es el libro de Deuteronomio. Para los que no saben mucho, la Biblia tiene unos libros que son como leyes. El libro de Deuteronomio es los reglamentos para cumplir las leyes que están escritas en el libro de Levítico. ¿Qué son esos dos libros? Fueron dos libros que Dios inspiró a Moisés para redactar la constitución sobre el cual se iba a fundar lo que hoy conocemos como Israel. Le dio normas, reglas, costumbres, mandamientos e instrucciones. Recuerden que este pueblo salió de haber estado 430 años de esclavo y ellos estaban sujetos a la ley de los egipcios. Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés en Levítico, después le dio el reglamento, cómo se aplica la ley. Pero en Deuteronomio hay un capítulo que es el 28, que tiene 14 bendiciones si tú eliges agradar a Dios y hay 28 maldiciones si tú te decides por no agradarlo. Dios te da la opción de caminar con Él o sin Él. Ahí viene el famoso libre albedrío. Si el hombre sabio dice que es el que respeta y teme a Dios, ese no va a tener mucha duda ni mucha confusión porque va a ¿De qué filtrar, elegir? va a discernir entre lo bueno y lo malo, va a saber qué le conviene o no le conviene. Mira, yo te pongo un ejemplo fácil. Por ley hoy en día, al alcohol hay que ponerle, posterior al anuncio, eh, el alcohol es perjudicial o al cigarrillo es perjudicial Es una responsabilidad moral del Estado el del poder Estado. dejarte Saber estar informar. consciente de que esto va a tener algún daño en la salud. Pues Porque el mercadeo, como hijo del capitalismo, no tiene fin. no tiene fin a sí mismo. Su vocación es hacer riqueza y te va a vender, pero el Estado tiene que mediar La entre eso. responsabilidad del Estado es advertirle que todo en exceso hace daño. Así es. Sin embargo, eso no ha evitado que hayan alcohólicos ni haya gente que se enfermen por Claro, fumar. claro. Yo soy de lo que digo que cuando Dios creó todo lo hizo bueno. La caña, de donde se saca el alcohol, es buena. El tabaco es bueno. El tema es cómo yo lo administro y cómo lo uso que no me haga daño. El Saber veneno ponerle está el en la límite. dosis. Exacto. Ponerme el límite a mí mismo, eso tiene que haber discernimiento. Y ese discernimiento viene por el conocimiento de la verdad. ¿Qué es conveniente? ¿Qué no es conveniente? Fisiológicamente, Dios te quiere evitar que te haga daño. Él fue el que creó la uva. Él no te puede cuestionar porque tú te bebas un día una copa de vino. ¿Para qué la hiciste la uva? El tema está en que si me bebe la botella o me bebo 3 botellas, yo pierdo el control. Exacto. ¿Qué pasa conmigo posterior a yo tener un exceso? Ahí es que está el tema. ¿Hasta dónde están mis límites? Yo soy de lo que digo, como dijo Pablo, todo me es permitido, no todo me conviene. Yo no me dejaré gobernar por las cosas, sino que yo domino las cosas. Poder tener esa capacidad de autodirección
es saberte gestionar a ti mismo. Nadie puede dirigir a nadie que no se sepa dirigir a sí mismo. El primer líder debe funcionar en ti. Si tú no sabes ponerte límites, si tú no sabes discernir lo bueno o lo malo, ¿cómo enseña a otro? Nadie da de lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, si tú has tenido la oportunidad de viajar y las azafatas van a decir, en caso de una depresión, va a bajar una mascarilla, póngase usted primero la suya y después le pone la de la. Así es. Si tú no te cuidas, si tú no te alimentas, si tú no te informas, si tú no te orientas, ¿cómo vas a ser líder de otro? Y es lógico. El primero que tiene que aprender a liderarse a sí mismo eres tú. Y si cada quien cuidaba su árbol, el bosque fuera maravilloso. Así es, George. Así que para fines de la generación presente, mi exhortación es investigue la verdad. Jesús se autodefinió. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Eso no tiene que ver con religión. Los textos todos están ahí para consulta. Desde Maxwell, desde Philip Cotton, desde Covey, desde cualquiera de los libros que usted se quiera leer, están para consulta. Pues yo lo exhorto también a que consulte la Biblia, Si consultamos otro, ¿por qué no porque no es consultar el más vendido históricamente? y el que tiene el contenido de la ley y el mandato de Dios. Miren, dice Jeremías capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice en el 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo, pensamiento de bien y no de mal para tu vida. Dios no nos trajo aquí para que suframos, ni pasemos malos momentos, ni estemos desorientados. Dios quiere que vivamos como somos, hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, príncipe y sacerdote, que te vaya bien, que progrese, que tenga riqueza, que no te deje gobernar de ella, porque el peligro es el amor al dinero, no el dinero. Dios quiere que sus hijos sean ricos, que vivan bien. Pregúntale a Abraham, pregúntale a David, pregúntale a Salomón. Esos ejemplos no están ahí para que pasaron por la historia, es para que sepan que a Dios le interesa tu bienestar. En alguna ocasión, y con esto te voy dando una vuelta al tema, hubo un personaje llamado Job, pero dentro de toda la historia hay una enseñanza tremenda. Dice que un día vinieron dentro de los hijos de Dios Satanás, y Dios le preguntó, ¿y tú, muchacho, de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de rodear la tierra. Ajá. Y Dios le pregunta, ¿tú viste ahí a mi hijo Job, hombre íntegro, justo, de corazón perfecto? Y el sabio le dice, mira, lo que pasa es que tú lo tienes rodeado con el escudo de tu favor y todo lo que él hace prospera y es bendecido. Quítale lo que él tiene para que tú veas que su integridad se pierde. Y Dios le dijo, mira, te dejo probarlo porque yo conozco su corazón. Yo sé que su integridad no depende de las propiedades que tiene, sino de él como ser humano. Y dice que Dios le dio permiso a ese muchacho para que mortificara a Job. La historia la conocemos. Job fue un hombre que perdió de repente todo, sus hijos, su esposa, se quedó ahí impulsándolo a que maldijera a Dios más que otra cosa. Sin embargo, él se mantuvo íntegro, aunque peleó con Dios y en algún momento le dijo, óyeme, ¿qué yo te he hecho? Yo sé que no te he fallado. Wow. Cuando yo tenga la capacidad de decirle a Dios, yo sé que no te he fallado, mire hermano, tengo que tener el corazón muy limpio y tener aquel nivel de conciencia que Dios le pidió en la figura de Jesús cuando llevaron una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y le dijeron, maestro, según la ley, esta mujer tiene que morir apedreada. Y él, escribiendo en tierra los nombres de cada uno de los que estaban allí, incluyendo el mío, dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice que nadie pudo hacerlo. La Biblia dice que no hay justo ni hay un uno en la tierra. No hay quien se pueda autojustificar como bueno. Aún a Jesús, un joven le acercó y le dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué ha de ser para ser salvo? Y él le dijo, no me llames bueno, porque bueno nada más Dios. Ahora tú conoces los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si yo veo ese testimonio de amar al prójimo, George, yo como líder voy a desarrollar al prójimo al máximo de su potencial porque lo amo. No porque se me quede, sino porque para mí ese ser humano vale. Y mientras esté bajo mi sombrilla,
haré lo necesario para que crezca, porque si soy lo que Dios me pide, amador del prójimo, mi deseo es que progrese, que avance, que eche para adelante, no que se quede estancado, aunque lo pierda, entre comillas, en el camino. La historia es la que va a evaluar a los hombres y ojalá que cuando uno parta de este mundo, las personas con las que tú hayas podido tener contacto te recuerden con cariño. Dios nos va a llamar un día a pedirnos cuenta y nos va a decir, ven, buen siervo fiel, sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El liderazgo es responsabilidad, es integridad, es carácter. Tenemos que saber qué sombrilla nos ponemos, si el de supervisor, si el de coaching, el de mentor. Supervisor es asegurarse que la gente cumpla el plan de trabajo. El mentor te va a guiar las direcciones, la sabiduría, la línea, la estrategia. Y el coaching va a sacar de ti lo mejor tuyo que tú no te das cuenta que lo tienes. Nada más hay que ver los entrenadores personales que nos esfuerzan. Vamos a más, vamos a más, vamos a más, hasta que tú casi que ni puedes, pero al otro día te pone una tarea más pesada, tratando de llegar al máximo de tu potencial. Así somos los líderes que tenemos que hacer con las personas que Dios nos pone bajo nuestra responsabilidad, porque vamos a tener que rendir cuenta. ¿Qué tú hiciste con George? ¿Qué tú hiciste con Charlie? ¿Qué tú hiciste con Ignacio? ¿Qué tú hiciste con José? ¿Qué tú hiciste con Juan, con Pedro, con María? ¿Qué tú hiciste con tus hijos? Y ahí va el liderazgo de familia. Eso tiene mucho que ver con tu integridad, George. Y ahí voy a la tercera parte del conversatorio, que era su familia. ¿Cómo usted logra ese éxito empresarial, ese éxito profesional, también en la casa donde usted iniciaba diciendo, donde conocen sus olores, donde conocen sus mañas, donde conocen quizás el momento más frágil de Wellington, pero también el momento de más furia de Wellington? ¿Cómo se maneja? Mira, George, yo creo que hay una cosa que se llama integridad. Cuando tú eres íntegro, tú eres el mismo en la calle, en el trabajo, en tu casa. Y hay una cosa que se llama el fruto de tu actividad. Jesús lo parafraseó de otra manera. Por los frutos los conoceréis. Los frutos son lo que le van a decir a tus hijos y a tu esposa si tú eres o no eres íntegro. Si tu sí es sí, si tu no es no, si tu palabra, tus promesas la cumple. Usted es coherente con lo que dices y con lo que Coherente. haces. Y si tu testimonio de acción corresponde con tu testimonio de palabra. Yo nunca se me ha ocurrido decirle a un hijo mío, si acaso llamaran a la casa preguntándome por mí, dile que yo no estoy. Te estoy enseñando a mentir. Me llaman aunque no quisiera cogerlo. Dámelo. Y esos son pequeños ejemplos a los cuales tú a los hijos lo vas formando. Yo tuve la osadía de con mis hijos tener muchas conversaciones aún de niños. Para ponértelo como ejemplo, mis hijos en algún momento de su desarrollo, yo le platicaba a ellos del presupuesto familiar. Y yo les decía, miren mis hijos, yo gano 35,000 pesos, pagamos 8,000 de casa, pagamos 4,000 de colegio, gastamos 10,000 de comida, tenemos, ese es el presupuesto. Con mis hijos, si salíamos el domingo, que todos los domingos nos íbamos a comer algo, ellos mismos entraban en el nivel de conciencia de decir, papi, y esto no es muy caro, Está dentro del está presupuesto. dentro del presupuesto. ¿Tú crees que podemos? Y lo enseñé a administrar el recurso, que de paso es un bien escaso, y a limitar nuestra capacidad de consumo a nuestra capacidad de ingreso. Mis hijos hoy en día, cada uno lleva su tracking record de lo que gasta, de gasolina, de zapatos, de aquello. Y uno puede decir, pero eso no como que es medio estresante, no, eso es organización. Porque si tú no sabes administrar tus recursos, ¿cómo administras los ajenos? Yo soy de los que cree que la disciplina es libertad. A medida que tú tengas más cosas en control, tú eres más libre. Amén, amén. Señor Paniagua, suena muy romántico, discúlpeme que lo diga así, pero yo he visto casos, la experiencia me ha dicho que hay personas que no tienen ese mismo resultado con sus hijos. Ujú.
¿Dónde Yo pudo creo haber que a estado mí la me ha situación? favorecido el estar bajo la sombrilla del Espíritu Santo. No puedo negar que la dirección de Dios en mi vida ha sido clave. Yo no me he podido contradecir a mí mismo aunque quiera. Y el que me redarguye, corrige, instruye, me ha obligado a cumplir lo más posible con mis deberes. Gracias al Señor, mis hijos nunca han podido decir que no hubo pan, que no hubo educación, que no hubo vestido. Dios nos bendijo siempre. Le pude dar, o le he podido dar, porque todavía andamos juntos, los placeres naturales posibles de la vida, que paseo, que hoteles, que viajes, pero todo dentro de una planificación, sin exceso, pero sin escasez. Es a vivir conforme a las posibilidades de cada uno y, como dicen por ahí, arroparse hasta donde la sábana te dé. Ha sido clave tener una ayuda idónea, que es la esposa. Si la mujer no es sabia y edifica la casa, por más esforzado que sea el hombre, no llega a ningún lado. Esto no se trata de yo, se trata de nosotros. Y eso aplica en todos los equipos. El yo hay que apagarlo y el nosotros hay que encenderlo. Yo tengo por naturaleza que hasta voy a redactar un correo y aunque la decisión, la acción o el hecho sea mío, yo digo, hemos decidido, hemos logrado, hemos hecho ese incluyente, porque nunca me voy a querer dar la vanagloria de que me salió a mí de la cabeza. Ningún ser humano es solo, todos requerimos de equipos y como tal debemos darle olores a todo el mundo. En mi caso, mi esposa ha sido una ayuda idónea, una mujer prudente, que no ha querido andar por encima de la vanidad, humilde, de casa, que ha ayudado a administrar bien a los hijos, que ha estado presente. Hoy en día el éxito de muchas mujeres es cuán grande o alto llego a una posición de CEO. Así es. Para mí ha sido cuán buena ha sido la crianza de mis hijos. Mi esposa ha sido negociante, ha manejado negocios, pero cerca de la casa. Y eso le ha permitido a ella estar presente en esa etapa básica que es la niñez. Forma al niño en su camino y cuando fuera adulto no se apartará. Tuvimos el privilegio de que ella estuviera cerca en esa etapa inicial, donde es crítico la definición de la personalidad entre los 1 y los 7 años, y gracias al Señor tuvimos el chance de que ella estuviera presente, que las reuniones del colegio, que llevarlo a las extracurriculares, que llevarlo a nadar, que llevarlo a jugar básquet, y eso permitió hoy cosechar buenos éxitos. No hay mejor empresa que la familia. Qué bueno que dice eso, porque la audiencia, estos canales digitales le arrojan data, le arrojan un grupo de estadísticas y me dice que mi estadística, que mi audiencia está entre 24 y 35 años de edad, edad donde las personas se comprometen, forman familia y toman decisiones importantes. ¿Cómo usted tomó esa decisión de que esa era la ayuda idónea, esa era la decisión correcta? Mira, George, yo, igual que tú, entiendo que el hombre está segmentado, si Dios le permite durar, en 4 ciclos de 20. 4 siglos de... Lo primero 20, desarrollarte educativamente hablando. Lo segundo 20, de 20 a los 40, es poder desarrollar familia. Y en eso está tu audiencia. Así es. Lo tercero 20 es ver si ya tú has cosechado un poco de esos frutos y puedes llegar a los cuartos para disfrutarlo. Hay una cosa que se llama tiempo. La juventud tiene que entender que la cosecha no es mañana, es pasado mañana, otra pasado mañana. Eso es una clave, no acelerarnos en los procesos. La selección de la ayuda idónea, Dios dice lo siguiente: no te una a yugo desigual. Para eso existe el noviazgo. Tú tienes que darte cuenta si los intereses tuyos y los intereses de tu pareja son comunes o si las diferencias son salvables y se ponen de acuerdo. No andarán juntos si no se ponen de acuerdo con objetivos y propósitos. ¿Dónde empieza la señal correcta? Y lo digo para los muchachos que quieren entrar en proyectos de matrimonio o de vida. Cuando inicié mi noviazgo, lo primero que hablamos, mi esposa hoy y yo, es: vamos a abrir una cuenta en común. Cuando tú juntas los intereses, ya tú empiezas a tenerte confianza. Abrimos una cuenta de ahorro y ambos fuimos poniendo en esa cuenta lo que podíamos. Tú 5, yo 3, yo 5, yo 3. A pasar de 3 años, teníamos un capital suficiente para casarnos, para habilitar una vivienda
alquilada, y empezar con lo básico, la cama, la neverita, y empezamos ahí. Ahora, desde el principio entendimos que eso era una empresa de los dos y que no había tu cuenta o mi cuenta, nuestra cuenta. Hay una clave básica en la transparencia de los recursos. Cuando los dos saben lo que está pasando, cuánto ingresa y cuánto sale, hay menos conflicto de lo que uno se puede imaginar. ¿En qué tú hiciste? ¿A dónde tú vas? ¿Con quién tú andas? Y toda es, Eso influye. oh, por supuesto, George, la duda es la enemiga de los matrimonios. Cuando hay duda, hay divorcio. Y el diablo que está buscando cómo crear espinita, está buscando cómo crear duda. Te exhorto a que planifique y estructure tu familia en una cuenta común. Lo nuestro es una empresa que, como Dios la concibió, es indivisible. Dejará al hombre a su padre y a su madre, su unidad a su mujer, será una sola carne. Grande es este misterio. Pensar como uno solo, trabajar como uno solo, esa es la clave para lograr llegar a los 30, a los 40, a los 50. Los exhorto para que desde ya piensen en una mesa, en un presupuesto común. Ahora, gracias a Dios, la mayoría de la pareja trabajan ambas, los dos agregan valor, los dos aportan, pues el bien común no es de ninguno de los dos. De hecho, hoy en día tú vas a divorciarte y la mitad es tuya y la mitad es del otro. Así es. Entonces, el bien es común, Así es. aunque el otro no haya puesto un chele o viceversa, cualquiera de los dos. La cuestión es que Dios concibe la empresa familiar como un proyecto de vida. Y si lo concebimos así, todo el mundo se casa y ante el juez dice hasta que la muerte los separe. Pero hay 3 problemas y nos separamos. Y no llegamos ahí. La clave básica para mí ha sido una cuenta común, administrativo de familia. Lo otro es, yo no tengo secreto, que tú crees, que tú opinas, cómo hacemos. Ella no tiene secreto, que tú crees, cómo opinas, cómo hacemos. Decidimos en conjunto, tomamos decisiones en pro de un proyecto y eso nos ha llevado hasta el día de hoy a cosechar buenos frutos. Hijos educados, familia tranquila, tenemos lo que todo el mundo busca, su casa, sus bienes, sus necesidades básicas primarias cubiertas, sin tener que irme para Nueva York. Sí, señor. Señor Paniagua, siempre y ahí conecto dos cosas, el tema profesional como el tema personal, siempre surgen diferencias, Sí, surgen diferentes opiniones en busca de quizás lo mismo. Ambos tienen la misma intención de resolver algo, pero tienen vías distintas. ujú, Hay más de un camino para llegar a la romana. ujú. ¿Cómo logramos que esos conflictos, que esas diferencias en la vida profesional, personal, solucionen de la forma correcta? La Cediendo. correcta resolución de conflictos, Mira, yo, hay que ceder. Tú nunca vas a tener el 100% de la razón. a pesar de que tenga la razón. Eso cree uno, Sí. eso cree uno. Yo no sé cuánta gente habrán descubierto después de que verdaderamente el otro tenía la razón o que se equivocó. Ahora, si te equivocaste con intención sana de hacer lo correcto, aprendimos. Puede ser que nos cueste. ¿Qué aprendimos de la experiencia? Yo siempre te voy a permitir que queriendo hacerlo bien, Sí. pudiera no salir como esperaba, que aprendimos. Ahora, cuando el otro se da cuenta, aprende una lección. Y para la próxima, posiblemente que te deje tomar más la decisión a ti. Ahora bien, como cabeza de familia, el hombre tiene la responsabilidad de guiar a su familia. Es el sacerdote, es el mentor, es el guía, no es el dictador, no es el impositor. Hay una democracia participativa, pero siempre tiene que asumir el riesgo de que la decisión que se tomó, sea la mía o la del conjunto, la vamos a enfrentar con un deseo de salir bien. No es que tu decisión es la que va a ser y la voy a dejar para que falle, porque Pues eso, fallamos los dos. de que te De, cometas el para error que tú y veas, admita que yo para que tú tenía veas que tú razón. estabas equivocada o para que ella vea lo contrario. No, porque al final cualquier fracaso es común y es de la familia y perdemos todo. Es, aunque no sea mi idea ni mi posición, determinada la que va a ser, le voy a poner ganas. Espero que salga bien. Si no, bueno, no fue porque no lo intentamos. Entonces, esa ha sido la clave para mí de que no todas las decisiones las tomo yo, las tomamos entre los dos. A veces yo complazco más a mi esposa que lo que quisiera, porque al final con las esposas, aprendan esto, muchachos. Si usted gana, pierde, y si ella gana, gana.
Es decir, que en cualquier ocasión usted está perdiendo. Hay que ser flexible en las relaciones de pareja. Las razones no la tienen ninguno de los dos, la tienen ambos. Dios dijo que teníamos una ayuda idónea. La gente la ha convertido en una demonia. Pero lo que Dios planificó fue una ayuda idónea Sí. cuando le dio al hombre la responsabilidad de administrar el mundo. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para que lo acompañe, lo guíe, le sirva de orientación. Como tú llegas con un estrés de la calle, quizás sea la que te escuche o te pueda decir, porque tienen un famoso sexto sentido. Mira, pero yo creo. Tú le hablas de la gente y ella empieza a discernir quién es quién y para qué sirve, para qué no sirve. Y de repente está diciendo, tú te estás dejando coger de pendejo de aquel. Y ahí tú empiezas a discernir, porque ellas tienen ese instinto que se lo dio Dios, el famoso sexto sentido. Si uno se lleva y trata de buscar ese coincidente punto, va a alcanzar la solución de conflicto. No es que no existan, pero va a lograr alcanzar una solución que sea la mejor para la familia. Porque al final yo no quiero divorciarme. Ahora, lastimosamente, más del 35% de los matrimonios Matrimonio no. se divorcian, pero es porque no buscan los puntos de coincidencia, buscan los puntos de divergencias. Y si no ponemos en una mesa los pros y los contras y vemos lo más bueno que lo más malo, dice que una sola levadura leuda toda la masa o que una mosca daña un perfume. Si yo dejo que lo poco malo de mi relación intoxique el entorno, se perdió el pleito. Hay que tener esa capacidad de decir, yo me propongo, porque en la vida todo es intencional, a salvar cualquier diferencia. Cuando tú lo tienes como intención, el resultado se logra. El tema es que las cosas no pasan por casualidad. Disciplina, perseverancia, objetivo en todo en la vida. Así es. Señor Paniagua, hemos llegado hasta este punto de la conversación, ya como para cerrar. A todos los invitados, yo siempre le doy la oportunidad de que cerrando le den un mensaje a nuestra audiencia, unos 30, 40 segundos, que entiendan que quizás alguien pueda sacar provecho, pueda necesitar ese mensaje por cualquier momento que esté viviendo. Una especie de básico como para todos. Así que mirando a la cámara, tómese su tiempo y ese escenario es suyo. Primero, gracias a ti, gracias a Dios por la oportunidad y gracias a la audiencia por darnos seguimiento. La experiencia es una cosa que se vive solo en el tiempo. Yo puedo hablar un poquito de experiencia, mis años acumulados y de todas las experiencias vividas, he aprendido de ella. Ahora, como dice el proverbista en el libro de Eclesiastés capítulo 12, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, sé sabio y eso te va a guiar y te va a enseñar el camino por donde debes andar. De mí, para ti, solo te exhorto a que busques la verdad y esa verdad te va a hacer libre. No importa la profesión que tú tengas, la ciencia lo único que ha hecho es confirmar que Dios existe. Y si Dios es el centro de tu dirección, no hay manera de que te pierden. La palabra de Dios dice que por torpe que seamos, el Señor te va a guiar y no te va a dejar confundir en el camino. Te exhorto a que por encima de todos los conocimientos técnicos, teóricos, prácticos que puedas adquirir, adquieras sabiduría. Y la sabiduría viene por el temor a Dios. Dios te bendiga y gracias por escucharlo. Muchísimas gracias, señor Paniagua. Muchísimas gracias a ustedes. Si usted llegó hasta este punto de la conversación, por favor, siente el compromiso de compartirlo con alguien que le agregue valor, que usted sepa que este contenido puede cambiar algo de su vida. Nos vemos el próximo martes y estamos aquí para construir el 1% de la sociedad.